Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y en el día de hoy te quiero dar la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y hoy estaremos hablando acerca de la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchos líderes espirituales utilizan ciertos pasajes bíblicos fuera de su contexto para probar que no es necesario estudiar para servir a Dios. Dicen que los discípulos eran simples obreros, pescadores sin educación, y que el mismo Jesús no tuvo una educación universitaria y fue un gran maestro. A simple vista, esto parecía real, pero si investigamos la cultura de los tiempos bíblicos, llegaremos a otra conclusión. Un pasaje que muchos usan erróneamente es el que el apóstol Pablo, dicho sea de paso, que él era un doctor de la ley, escribe a la iglesia en Corintio, que dice así: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El apóstol Pablo utiliza la palabra griego gramatos, que significa letra, pero que en este contexto es un sustitutivo de la palabra ley. Dicho de otra forma, Pablo está diciendo que la ley solamente tiene el propósito de mostrarnos que somos pecadores. La ley no puede salvarnos. En contraste, el Espíritu nos da vida, refiriéndose al poder espiritual del Evangelio. Este versículo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 ha sido víctima de un maltrato espantoso en lo que se refiere a la interpretación bíblica. Existen algunas personas que sostienen que no necesitan estudiar la Biblia, ya que dicen que el Espíritu Santo los instruye y los guía a toda verdad sin la necesidad de las Escrituras. Hace algunos años conocí a un pastor que sostenía precisamente estas cosas, y recuerdo que un sábado por la tarde le pregunté qué sería lo que predicaría el próximo día domingo, a lo que me contestó: eso no lo sé hasta el momento. Yo me paro detrás del púlpito y dejo que el Espíritu me use. Recuerdo que en aquella ocasión pensé que era una actitud de extrema irresponsabilidad, y conversamos de ida y vuelta, y que desesperado me dijo que la gente que estudia la Biblia mataba al Espíritu Santo y no le permitía obrar con libertad en su vida. Y el versículo que citó fue precisamente un fragmento de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Antes que nada debemos comprender que es precisamente el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras, que Dios siempre va a obrar en consecuencia con su palabra. Los evangelios y las epístolas de Hechos y todo el Nuevo Testamento constantemente citan las Escrituras una y otra vez. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 24 versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, Dios tiene en alta estima su palabra. Para entender el pasaje de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, debemos leer el contexto en que está escrito. Pablo está hablando de un nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto, es decir, con la ley. Unos versículos antes hablan de los cristianos como quienes tienen la ley escrita en sus corazones y no en tablas de piedra como los 10 mandamientos. Habla de que ahora en el nuevo pacto
tenemos vida, porque bajo la ley solo tendríamos muerte. Y por ello escribe en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. No está hablando de estudiar la Biblia en contraste con dejarse guiar por el Espíritu, sino del contraste entre la letra de la ley escrita en piedra y la gracia de Cristo dada por el Espíritu. Siempre que estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo está activamente obrando en nuestro entendimiento para que la podamos comprender. No es imposible entender la Sagrada Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que en teología llamamos iluminación. Más aún, lo que Pablo pidió a Timoteo que predicara fue la palabra que le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recordemos que la promesa de Jesús a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, fue algo que se cumplió cuando vino el Espíritu Santo, de modo que los apóstoles pudieran registrar las palabras de Dios, y por ello tenemos el Nuevo Testamento. Las malinterpretaciones de la Biblia pierden toda gracia cuando han arruinado la vida de muchas personas. Hasta cierto punto, ese era el caso de un joven que me contaba su testimonio. Este muchacho, llamémoslo Marcel, había asistido por años a una iglesia supuestamente cristiana y comenzó a leer la Biblia y se percató de que algunas de las prácticas en su congregación eran completamente contrarias a las Escrituras. Decidió entonces hablar con su pastor y les puso sus inquietudes, mostrándole algunos textos bíblicos, a lo que su pastor respondió: estás enfocado demasiado en el texto. Recuerda que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aunque somos humanos, falibles interpretando la palabra de Dios, infalible, el Señor nos hace responsables por cómo usamos la Biblia, especialmente si somos maestros de ella. En Santiago capítulo 3 versículo 1, la Biblia enseña: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es uno de los versos que ha sido malinterpretado desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, y hoy en día este verso se usa para justificar una falta de seriedad al estudiar la palabra. He escuchado variaciones de lo mismo. Si algún hermano quiere estudiar en el instituto, algunas personas quizás bien intencionadas lo toman aparte para advertirle que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Este verso, sin embargo, no tiene que ver con el sentido espiritual del pasaje, ni con el peligro de estudiar teología. Mucho menos debe usarse para justificar en la iglesia cosas que son contrarias a la palabra de Dios. El nuevo pacto viene con la promesa y el poder del Espíritu Santo. Con la ley escrita en el corazón es el pacto de la regeneración, y ese es el pacto que produce vida. Había personas en Corintios que dudaban del apostolado y la autoridad de Pablo. Probablemente algunos falsos maestros intentaban desviar a la congregación de la autoridad apostólica. Sin embargo, para Pablo no había duda alguna de 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Pablo continúa explicando que no era necesario mostrar algún tipo de currículo, ni siquiera necesitaban alguna carta de recomendación, porque la carta eran los creyentes en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este verso nos da una pista para interpretar 2 de Corintios 3:6, pues vemos el contraste que Pablo hace entre las tablas de piedra. El apóstol Pablo diciendo que su autoridad apostólica era evidente, pues el Espíritu había transformado su vida mediante la predicación del Evangelio por parte de Pablo y aquellos que ministraban junto a él. Esto no era algo que Pablo había logrado por sí mismo. Aquí está la clave. Pablo y los apóstoles eran ministros de un nuevo pacto del Espíritu, así como lo soy yo, no del antiguo pacto de la letra. Y justamente después escribe, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El antiguo pacto escrito en letra mata por varias razones. Primeramente, era un pacto de muerte. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no sería todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Segundo, no era un pacto de condenación, tanto así que la persona bajo ese pacto estaba bajo maldición. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El nuevo pacto viene con la promesa y el poder del Espíritu Santo, con la ley escrita en el corazón. Es el pacto de la regeneración. Ese es el pacto que produce vida. Cuando nos enfrentamos a algún texto difícil en las Escrituras, lo mejor que podemos hacer es mirar el contexto, tanto el inmediato como el más amplio. Es importante tener un panorama amplio y un completo de toda la palabra de Dios para poder interpretar la Biblia como la Biblia misma es. Así no caeremos en condenación, sino que seremos, como Pablo, ministros y proclamadores del nuevo pacto que trae vida. Ninguna persona podía cumplir con los requisitos de la ley, y por lo tanto toda persona bajo ese pacto sería juzgada y encontrada culpable. Habiendo aclarado el significado de este texto, le aseguramos que la Biblia nunca promueve la mediocridad ni la pereza en la enseñanza. Por el contrario, se nos insta a tratar correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios, como dice en Timoteo capítulo 2,
versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Deseamos animarte a buscar las oportunidades para recibir una educación formal que le capacite para servir al Señor de la mejor manera posible. Si usted quiere ser un consejero espiritual, un diácono, un maestro de escuela dominical y mucho más, si aspira a ser un anciano o un pastor de su iglesia, necesita profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Comience con un estudio bíblico por correspondencia. Luego puede tomar cursos que ofrecen algunos institutos bíblicos. Recuerda, mientras más preparado está el siervo, mayor será el impacto y el uso que Dios le dé. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.